En el prestigioso Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad Nacional, la doctora Elena Vázquez Ramírez terminaba de organizar las diapositivas para su conferencia magistral. Sus múltiples premios internacionales adornaban las paredes de su oficina, testigos silenciosos de una carrera académica impecable. Mientras repasaba sus notas sobre mitos religiosos como construcciones históricas, ajustaba meticulosamente sus gafas, herramientas indispensables para quien había dedicado su vida a desmantelar lo que ella llamaba supersticiones populares disfrazadas de milagros. La sala de conferencias se llenó rápidamente con estudiantes y colegas académicos que admiraban su rigor metodológico. Y así, queridos colegas, podemos concluir que las apariciones marianas, incluyendo el famoso caso de la Virgen de Guadalupe, responden a necesidades psicosociales específicas de poblaciones vulnerables. No hay evidencia científica que respalde la intervención sobrenatural en estos fenómenos, pronunció Elena con la seguridad de quien jamás ha cuestionado sus propias conclusiones, mientras sentía una extraña punzada al recordar cómo su abuela se persignaba devotamente ante la imagen que ella ahora diseccionaba con frialdad académica. El timbre de su celular interrumpió sus pensamientos. Era Luis, su exmarido. Elena, necesitamos hablar sobre Isabela. La directora de su escuela me llamó porque nuevamente se negó a participar en la clase de historia cuando tocaron el tema de la evangelización en México. Dice que está harta de cómo tú y la escuela sanitizan su herencia cultural. Elena suspiró profundamente. 4 años de divorcio no habían suavizado la tensión entre ellos, especialmente cuando se trataba de la educación de su hija. Luis, no empieces con eso otra vez. Isabela necesita formación científica, no cuentos de milagros para consolarse. Hablaré con ella este fin de semana, respondió cortante mientras terminaba la llamada. Ya en su apartamento minimalista, Elena observaba las estanterías perfectamente organizadas por temas y autores. Ni una sola imagen religiosa adornaba aquellas paredes blancas e impersonales. Sin embargo, en el último cajón de su escritorio guardaba una antigua fotografía familiar. Su madre, su abuela y ella misma, a los 10 años, frente a la Basílica de Guadalupe. Había recortado cuidadosamente el extremo donde aparecía el manto tradicional con la imagen de la Virgen que su abuela sostenía orgullosa. Ese recorte definía perfectamente su relación con sus raíces. Un recuerdo invadió su mente. Tenía 12 años y su abuela había preparado todo para llevarla en peregrinación a la basílica por su cumpleaños. No iré, abuela. Es una pérdida de tiempo. La ciencia ya explicó esos supuestos milagros. Había dicho con la arrogancia propia de una niña que acababa de descubrir a Darwin y Dawkins. El rostro entristecido de su abuela permanecía grabado en su memoria, pero Elena había enterrado ese sentimiento bajo capas de racionalidad y títulos académicos. El sonido de una notificación en su computadora la trajo de vuelta al presente. Un correo del departamento administrativo. Doctora Vázquez, ha llegado un paquete extraordinario para usted. El remitente indica Archivos Históricos del Vaticano y requiere firma personal para su entrega. Por favor, pase a recogerlo a la brevedad. Elena frunció el ceño, intrigada. ¿El Vaticano? Enviándole documentos directamente a ella, una reconocida crítica de la historicidad de los milagros. Mientras se preparaba para dormir, Elena se detuvo frente a una pequeña fotografía de Isabela en su mesita de noche. Su hija la miraba con esos ojos intensos, heredados de Luis, que parecían cuestionarla silenciosamente. Pasó los dedos por el marco, sintiendo una punzada de culpabilidad. ¿Cuándo había sido la última vez que realmente habían conversado, sin que la conversación terminara en un frío debate sobre razón versus tradición? Algo en esa mirada adolescente le recordaba dolorosamente a la niña que ella misma había sido, antes de decidir que el éxito académico requería abandonar todo lo que oliera a superstición. ¿Qué secretos guardaría ese misterioso paquete del Vaticano? ¿Y por qué sentía que estaba a punto de enfrentar algo mucho más complejo que un simple debate académico? A la mañana siguiente, Elena firmó la recepción del enigmático paquete. Al abrirlo en la privacidad de su oficina, sus manos expertas en manipular documentos antiguos temblaron ligeramente. Dentro encontró fotografías meticulosamente organizadas de registros médicos detallados, testimonios notariados y documentos eclesiásticos con el inconfundible sello papal. Las fechas abarcaban desde 1746 hasta 2020, y todos compartían un elemento común:
Detallaban casos médicamente inexplicables de curaciones ocurridas en la Basílica de Guadalupe. Una carta personal acompañaba los documentos, escrita con una caligrafía temblorosa que Elena reconoció inmediatamente. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que he fallecido. Estos registros han estado protegidos durante siglos y ahora corren peligro. Eres la única persona con la combinación de escepticismo y honestidad intelectual necesaria para estudiarlos objetivamente. Hay fuerzas dentro y fuera de la iglesia que desean que estos testimonios nunca vean la luz. La verdad no teme a la investigación. Tu mentor, Padre Javier Montero. Elena dejó caer la carta, aturdida. El Padre Javier, quien había guiado su investigación doctoral a pesar de sus diferencias ideológicas, había muerto 2 semanas atrás en circunstancias que los periódicos calificaron como accidente doméstico sospechoso. Su teléfono interrumpió abruptamente su conmoción. Elena, soy Luis. Tienes que venir al Hospital Central ahora mismo. Isabela se desmayó durante la clase de educación física. Los médicos están haciéndole pruebas. La voz usualmente controlada de su exmarido sonaba quebrada por el miedo. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Guardó apresuradamente los documentos en su maletín y salió corriendo. En la aséptica habitación del hospital, Isabela yacía pálida pero consciente, conectada a varios monitores. Mamá, no exageren, solo fue un desmayo, protestó débilmente cuando vio entrar a Elena. Pero la historiadora notó inmediatamente los moretones inexplicables en los brazos de su hija y la mirada preocupada de los enfermeros que entraban y salían con muestras de sangre. Intentó torpemente acariciar el cabello de Isabela, un gesto que se había vuelto extraño entre ellas. Tu padre dice que te desmayaste sin previo aviso. ¿Has sentido algo raro últimamente? La adolescente desvió la mirada. Nada que te interese. Estarás demasiado ocupada con tus clases y conferencias para preocuparte, ¿no? El silencio que siguió pesaba más que cualquier reproche verbal. De regreso en la universidad esa tarde, el director del departamento la esperaba con expresión severa. Doctora Vázquez, hemos recibido una llamada de la oficina del cardenal Antonio Santoro. Nos han informado que usted podría estar en posesión de documentos eclesiásticos obtenidos irregularmente. Sugieren fuertemente que cualquier material de esa naturaleza sea devuelto inmediatamente. La amenaza apenas velada flotaba en el aire, y dejaron claro que su próxima evaluación para la cátedra permanente podría verse afectada si surge alguna controversia. Esa noche, Elena extendió los documentos sobre su mesa de comedor. Página tras página revelaba un patrón extraordinario. Cientos de casos médicos documentados con extremo detalle, muchos con seguimiento durante décadas, todos mostrando recuperaciones que desafiaban las explicaciones médicas convencionales. Lo más perturbador era que muchos incluían testimonios de médicos escépticos que habían presenciado las transformaciones. En todos los casos, la curación estaba vinculada a una visita a la Basílica de Guadalupe y a una profunda experiencia espiritual. El timbre de su teléfono la sobresaltó nuevamente. Era Luis otra vez, y el tono de su voz heló la sangre de Elena. Tienes que venir al hospital ahora mismo. Los resultados preliminares. Isabela tiene síndrome de Aitken-Morris. Los médicos dicen que es una variante particularmente agresiva. Elena dejó caer el teléfono. Conocía esa enfermedad por sus investigaciones históricas. Una rara condición autoinmune que atacaba progresivamente el sistema nervioso central. Una sentencia de muerte en cámara lenta, con una esperanza de vida de 3 a 6 meses desde el diagnóstico. Mientras conducía frenéticamente hacia el hospital, las palabras del padre Javier resonaban en su mente. Casi podía escuchar su voz tranquila diciéndole: la ciencia nos dice cómo funciona el mundo, Elena, pero no siempre nos dice por qué. Hay espacios donde el conocimiento humano aún no ha llegado. Por primera vez en muchos años, sintió el impulso de rezar, pero las palabras se atascaron en su garganta, extrañas y olvidadas como un idioma no practicado. En el estacionamiento del hospital, un hombre de traje impecable y expresión severa la abordó. Doctora Vázquez, soy Monseñor Ricardo Delgado, representante personal del cardenal Santoro. Debo insistir en que me entregue inmediatamente todos los documentos que recibió del difunto padre Montero. Contienen información sensible que podría malinterpretarse en manos no adecuadas. Su tono educado apenas ocultaba una amenaza. Le aseguro que la Iglesia puede ser generosa con quienes cooperan discretamente en asuntos delicados. Elena lo miró fijamente,
la indignación momentáneamente superando su preocupación por Isabela. Tendrá que disculparme, monseñor. Mi hija está gravemente enferma y su historia médica acaba de convertirse en mi única prioridad. Dejó al hombre parado junto a su auto, pero podía sentir su mirada penetrante siguiéndola hasta la entrada del hospital. Sentada junto a la cama de hospital donde Isabela dormía sedada tras una nueva serie de pruebas, Elena sostenía en sus manos uno de los documentos más antiguos del archivo. Describía el caso de una joven de 17 años con síntomas idénticos a los de Isabela, diagnosticada como consunción nerviosa progresiva en 1879. Los médicos habían declarado su caso terminal, pero tras ser llevada a la basílica por su madre, experimentó una recuperación completa que desconcertó a la comunidad médica de la época. En la fotografía amarillenta, la muchacha sonreía a la cámara, sosteniendo un pequeño retablo de agradecimiento a la Virgen. Elena miró a su hija dormida y por primera vez contempló una posibilidad que toda su formación académica rechazaba. ¿Y si existiera algo más allá de lo que su ciencia podía explicar? ¿Y si la vida de Isabela dependiera de abrirse a esa posibilidad? Pasaron 3 días en los que Elena apenas abandonó el hospital, dividiendo su tiempo entre la habitación de Isabela y un pequeño rincón de la cafetería donde examinaba metódicamente los documentos. Había organizado los casos por tipo de enfermedad, periodo histórico y nivel de documentación médica. Un patrón emergía claramente. Uno de los casos mejor documentados involucraba a una joven mujer que en 1952 había sufrido una forma temprana de esclerosis múltiple, considerada terminal. La precisión de los registros era extraordinaria. Radiografías, análisis de laboratorio, testimonios médicos juramentados. Lo más perturbador no era solo la inexplicable recuperación, sino algo que Elena había pasado por alto inicialmente: el nombre de la paciente, María Ramírez González. Con manos temblorosas, Elena buscó en su teléfono una antigua fotografía familiar. La comparó con la imagen en el expediente y el parecido era innegable. María Ramírez González era su abuela materna, la misma que había intentado inculcarle devoción a la Virgen de Guadalupe, la misma cuya recuperación milagrosa la familia siempre había atribuido a tratamientos experimentales exitosos. Toda su vida había sido construida sobre una mentira cuidadosamente elaborada. En un impulso, marcó el número de su madre, algo que rara vez hacía. «Mamá, necesito que me digas la verdad sobre la enfermedad de la abuela María en 1952». El largo silencio al otro lado de la línea confirmó sus sospechas antes de que su madre respondiera con voz quebrada. «¿Cómo te enteraste? Prometimos nunca hablar de eso. Tu abuela no quería que crecieras pensando que los milagros eran la respuesta a todo. Ella respetaba la ciencia, pero también sabía lo que había experimentado». Elena escuchó atónita cómo su madre relataba la peregrinación desesperada, la promesa hecha ante la imagen, la inexplicable recuperación que los médicos documentaron sin poder explicar. Lo más irónico, Elena, es que fue tu abuela quien insistió en no hablarte del milagro. Decía que tenías un brillante futuro científico y no quería confundirte. Te amaba tanto que prefirió que negaras su experiencia más profunda. Mientras procesaba esta revelación, una anciana de aspecto frágil pero mirada penetrante se acercó a su mesa. «Doctora Vázquez, me llamo Magdalena Ruiz. Trabajé en la Basílica durante 40 años y conocí bien al padre Javier. He estado esperando que usted apareciera desde que supe que él le había enviado los registros». Elena la miró con desconfianza, pero la mujer continuó tranquilamente. «No vengo de parte de nadie. Los guardianes de los registros hemos operado independientemente durante generaciones, documentando lo que la ciencia no puede explicar, pero también lo que la Iglesia a veces prefiere no publicitar demasiado». Magdalena se sentó lentamente y continuó en voz baja. «Hay un patrón en las curaciones que quizás no ha notado aún. No es solo la visita a la basílica lo que parece catalizar el proceso. En cada caso documentado, hay un elemento crucial, un profundo acto de fe, generalmente de alguien cercano al enfermo. No una fe superficial, sino una entrega total, a menudo de alguien que había perdido esa fe anteriormente». La anciana observó la expresión escéptica de Elena y sonrió amablemente. «No le pido que me crea, solo que observe el patrón por sí misma». Esa misma tarde, mientras revisaba nuevamente los documentos con esta perspectiva, Elena recibió la visita inesperada del padre Javier. No físicamente, por supuesto, sino a través de una carta adicional que había pasado por alto, oculta en el forro del paquete original.
Mi querida Elena, si has encontrado esta carta, significa que has comenzado a ver patrones en los registros. Lo que no te dije inicialmente es que mi investigación provocó resistencia dentro de la iglesia. No todos desean que estos registros se conozcan. El cardenal Santoro ha dedicado años a suprimir sistemáticamente cualquier documentación sobre milagros guadalupanos. Temo que mi accidente no será el último intento de silenciar esta historia. La puerta de la cafetería se abrió y Ricardo Delgado entró con paso decidido. Esta vez su aproximación fue diferente. Doctora Vázquez, entiendo su reticencia, pero debo insistir. Estoy autorizado a ofrecerle una suma considerable por esos documentos. Digamos, $500,000. Suficiente para garantizar los mejores tratamientos experimentales para su hija. La mención de Isabela transformó el miedo de Elena en indignación. ¿Me está sobornando con la vida de mi hija, Monseñor Delgado? El hombre mantuvo su compostura. Le estoy ofreciendo una solución práctica. Esos documentos generarán falsas esperanzas en muchas personas vulnerables. La Iglesia simplemente desea evitar un fenómeno de histeria colectiva. Mientras Ricardo se retiraba con su oferta rechazada, Elena recibió una llamada del hospital. El neurólogo a cargo del caso de Isabela quería verla urgentemente. Al llegar a la oficina médica, se sorprendió al encontrar a un hombre joven, pero de mirada profunda. Doctora Vázquez, soy Alejandro Fuentes. He estado revisando el caso de Isabela y tengo algunas observaciones que quizás le interesen. Algo en su tono hizo que Elena prestara especial atención. El médico continuó. He visto varios casos similares al de su hija a lo largo de mi carrera, la mayoría con desenlaces previsibles, pero algunos desafían cualquier explicación médica convencional. Elena lo miró fijamente. Doctor Fuentes, ¿está insinuando algo específico? El médico dudó brevemente antes de abrir un cajón y extraer una fotografía antigua. Este es mi padre a los 18 años en 1985. Fue diagnosticado con una variante temprana del mismo síndrome que afecta a Isabela. Los médicos le dieron 3 meses de vida. La fotografía mostraba a un joven en silla de ruedas. Y este es mi padre hoy. Deslizó otra fotografía de un hombre saludable de unos 55 años. Mi carrera médica comenzó intentando entender lo que la medicina no pudo explicar en su caso. La revelación de Magdalena sobre los patrones en las curaciones, junto con la historia personal del doctor Fuentes, crearon una tormenta de pensamientos contradictorios en Elena. Pero la siguiente información la dejó completamente aturdida. Magdalena la había estado esperando a la salida del hospital. Tu madre no te contó toda la historia, ¿verdad? Para que tu abuela se curara, tu madre hizo una promesa solemne a la Virgen. Prometió que si su madre vivía, ella dedicaría su primer hijo a la fe. Prometió que su primogénito sería educado en profunda devoción y peregrinación anual. La anciana miró directamente a los ojos de Elena. Tú eras ese primer hijo, Elena. Tu madre rompió su promesa por respeto a tus convicciones científicas. En nuestra tradición, eso crea una deuda espiritual que permanece. Esa noche, los médicos llamaron a Elena con noticias devastadoras. Los últimos análisis mostraban que el avance de la enfermedad de Isabela era mucho más rápido de lo esperado. En lugar de meses, podrían quedarle solamente semanas. Mientras Luis lloraba silenciosamente en un rincón de la habitación, Isabela despertó brevemente. «Mamá», susurró con dificultad, «he tenido sueños extraños. Una señora muy amable me visita y me dice que no tenga miedo. Lleva un manto lleno de estrellas y habla en un idioma que no entiendo, pero que de alguna manera comprendo». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. La descripción coincidía perfectamente con la imagen tradicional de la Virgen de Guadalupe. A la mañana siguiente, Ricardo reapareció, pero su actitud había cambiado significativamente. «Doctora Vázquez, debo confesarle algo. Mi insistencia va más allá de mis órdenes oficiales. El cardenal Santoro tiene motivos personales para suprimir estos registros». En un momento de vulnerabilidad inesperada, el hombre continuó. El cardenal tenía un hijo. Pocos lo saben porque fue antes de su ordenación. El niño murió de la misma enfermedad que afecta a su hija, después de que todas sus oraciones y peregrinaciones fueran aparentemente ignoradas. Desde entonces, ha dedicado su vida a evitar que los registros de milagros selectivos generen falsas esperanzas o preguntas sobre por qué algunos son salvados y otros no. Mientras asimilaba esta nueva información, Elena recibió un mensaje inesperado de Luis. Había encontrado en el teléfono de Isabela un diario digital lleno de dibujos y reflexiones sobre la Virgen de Guadalupe. Aparentemente,
Isabela había estado visitando secretamente la basílica con su abuela paterna durante años, buscando una conexión espiritual que sentía ausente en su relación con Elena. El último dibujo, creado apenas una semana antes de su colapso, mostraba a Isabela arrodillada ante la imagen, con una inscripción desgarradora. Si algún día me escuchas de verdad, no te pido que me salves a mí, te pido que salves a mi madre de su soledad. Elena estableció un pequeño centro de operaciones en una sala desocupada del hospital. Con la sorprendente colaboración del doctor Alejandro, había desplegado los documentos en orden cronológico, buscando patrones, correlaciones y elementos comunes entre los cientos de casos registrados. Su mente analítica, formada en la investigación histórica rigurosa, ahora se enfrentaba al mayor desafío conceptual de su carrera: cómo analizar objetivamente fenómenos que desafiaban los fundamentos mismos de su visión científica del mundo. Un caso particularmente detallado captó su atención. En 1952, su abuela María había sido llevada en camilla a la basílica, prácticamente paralizada por la esclerosis múltiple en fase avanzada. Los médicos habían documentado meticulosamente su condición, incluyendo fotografías clínicas, análisis y el sombrío pronóstico firmado por 3 especialistas. Elena encontró también el diario personal de su abuelo que relataba el momento crucial. María estaba inconsciente cuando entramos a la basílica. Rosario, nuestra hija de apenas 7 años, se arrodilló frente a la imagen y con una fe que jamás había visto en un adulto, prometió que si su madre vivía, su primer hijo sería dedicado a la Virgen. Esa noche, María despertó pidiendo agua, y sus piernas respondieron cuando intentó moverse. Anexo al diario, un informe médico posterior documentaba la inexplicable remisión completa de todos los síntomas. Elena buscó en los archivos digitalizados de la universidad casos médicos modernos de remisión espontánea de enfermedades autoinmunes. Existían, por supuesto, pero eran extremadamente raros, y ninguno presentaba la combinación de gravedad y recuperación total que caracterizaba los casos de los registros guadalupanos. La diferencia estadística es significativa, murmuró para sí misma, sintiendo cómo los cimientos de su escepticismo comenzaban a tambalearse. Mientras profundizaba en su investigación, Isabela experimentó una leve mejoría que desconcertó al equipo médico. Es inusual, pero no sin precedentes, explicó el doctor Alejandro con cautela. A veces hay periodos de aparente estabilización antes de la fase final. No necesitaba decir más. Ambos sabían que el pronóstico general no había cambiado. Elena aprovechó este breve respiro para visitar a su madre, quien confirmó con lágrimas la historia de la promesa incumplida. Cuando empezaste a mostrar tu brillantez e interés por la ciencia, no tuve corazón para imponerte tradiciones que parecías rechazar. Tu abuela me dijo que te dejara seguir tu camino, que la Virgen entendería, pero siempre temí que hubiera consecuencias. De regreso en el hospital, Elena se detuvo frente a la pequeña capilla. Nunca antes había entrado en ese espacio, considerándolo un vestigio obsoleto en una institución científica. Ahora, sin embargo, se encontró atravesando el umbral casi involuntariamente. El lugar estaba vacío excepto por una mujer de mediana edad que limpiaba silenciosamente los bancos. ¿Busca algo en particular, doctora?, preguntó la mujer con una sonrisa amable. Soy Carmen. Llevo 20 años limpiando este hospital. Algo en su tono cálido y directo hizo que Elena se sentara en uno de los bancos y, para su propia sorpresa, comenzara a hablarle de Isabela. Carmen escuchó con atención y luego dijo simplemente: la traeré mañana. Elena la miró confundida. ¿Traer qué? La mujer sonrió. Mi imagen de la Virgencita, la que me salvó a mí. Y procedió a contar su propia historia. Diagnosticada con cáncer terminal 15 años atrás, los médicos le habían dado semanas de vida. Pero mi madre, que nunca había sido muy creyente, hizo algo extraordinario. Vendió nuestro único terreno familiar para llevarme en peregrinación a la basílica. Caminamos durante 3 días porque no teníamos para el autobús. La sencillez con que relataba algo tan extraordinario como su completa recuperación posterior dejó a Elena sin palabras. El doctor Alejandro había estado revisando los documentos médicos históricos con creciente interés profesional. Lo fascinante desde un punto de vista científico, comentó mientras examinaba radiografías de antes y después, es la consistencia de los patrones de recuperación.
No son mejorías graduales como veríamos en remisiones naturales, sino transformaciones rápidas y completas, casi como si el cuerpo recordara su estado saludable original y simplemente regresara a él. Cuando Elena le preguntó si realmente creía en la intervención divina, el médico respondió pensativo: mi formación científica me enseñó a observar patrones y formular hipótesis. Estos casos muestran un patrón que la medicina actual no puede explicar completamente. Mi fe personal me ofrece una hipótesis que da sentido a esos datos. No veo contradicción en mantener ambas perspectivas. Elena recibió un mensaje inesperado. Luis había encontrado dibujos adicionales en el cuaderno de arte de Isabela. Deberías verlos, decía escuetamente. Al llegar a la casa familiar que una vez compartieron, Luis le mostró bocetos detallados de la basílica, la imagen de la Virgen y varios retratos de una anciana que Isabela identificaba como Abuela María, aunque nunca la había conocido. Ha estado dibujándola durante años, explicó Luis. Tu madre le envió fotos antiguas cuando comenzó a preguntar por su familia materna. El último dibujo mostraba a 3 generaciones de mujeres. Una anciana, claramente su abuela, una mujer de mediana edad, su madre, y una joven que parecía ser la propia Isabela, todas unidas por un resplandor que emanaba de una silueta mariana apenas esbozada. La tensión entre Elena y Luis había comenzado a suavizarse frente a la terrible situación de su hija. Nunca entendí por qué rechazabas tan firmemente nuestras tradiciones, comentó Luis mientras compartían un café. Mi familia no era particularmente religiosa, pero respetábamos las tradiciones culturales. Cuando nos casamos, parecías tolerante con eso. Después, te volviste cada vez más hostil hacia cualquier expresión de fe. Elena reflexionó amargamente. La academia no es amable con los científicos que ceden ante la superstición. Cada publicación, cada subvención, cada promoción dependía de mantener mi reputación como investigadora racional. Con el tiempo, la postura se volvió identidad. Magdalena había estado trabajando silenciosamente con Elena, ayudándola a interpretar referencias oscuras en los documentos más antiguos. Este símbolo que aparece repetidamente, señaló la anciana, marca los casos donde se realizó una novena especial, antigua incluso para los estándares de la Iglesia. Se originó entre los primeros conversos indígenas y combina oraciones tradicionales católicas con elementos de la cosmología náhuatl. Elena la miró con escepticismo renovado, pero Magdalena continuó imperturbable. Observa que aparece en el 78% de los casos mejor documentados de recuperación completa. No es coincidencia. Carmen había cumplido su promesa y trajo una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe al hospital. Con la aprobación tácita del doctor Alejandro, la colocó discretamente en la habitación de Isabela. La adolescente, en uno de sus breves momentos de lucidez, sonrió al verla. Gracias, susurró. Es igual a la señora de mis sueños. Elena, que había estado reticente ante este gesto, se sorprendió al ver la paz que pareció instalarse en el rostro de su hija. Por primera vez desde el diagnóstico, Isabela durmió sin necesidad de sedantes adicionales. El estado de Isabela experimentó una breve mejoría que desconcertó al equipo médico. Fue suficiente para que pudiera mantener una conversación coherente con Elena. «Mamá», dijo con una claridad que contrastaba con su debilidad física, «¿puedo pedirte algo importante?» Elena asintió, dispuesta a conceder cualquier deseo. «Quiero ser bautizada formalmente. Sé que no crees en eso, pero es importante para mí». La petición sacudió a Elena profundamente. Su hija continuó. «La abuela y yo hablamos mucho sobre esto. Ella respeta tu ciencia, pero me enseñó que la fe es otra forma de conocimiento, no su opuesto». Elena tomó las manos de su hija y por primera vez en muchos años, las palabras fluyeron desde un lugar más profundo que su intelecto. «Por supuesto, mi amor. Lo arreglaremos inmediatamente». Ricardo Delgado reapareció, esta vez con una actitud completamente diferente. «Doctora Vázquez, vengo en carácter personal, no oficial». Le explicó que había estado investigando por su cuenta y descubierto que el cardenal Santoro había estado sistemáticamente eliminando casos similares al de su propio hijo de los archivos vaticanos. Su obsesión no es solo teológica, es profundamente personal. No ha podido reconciliarse con la idea de que otros fueron elegidos para la curación, mientras su hijo no lo fue. Elena comprendió entonces la verdadera dimensión de la batalla que enfrentaba. No era simplemente ciencia versus fe, sino las complejidades del dolor humano y las preguntas existenciales que ni la religión ni la academia podían responder completamente.
El doctor Alejandro había consultado discretamente con colegas internacionales sobre el caso de Isabela, buscando tratamientos experimentales. Las respuestas fueron uniformemente desalentadoras. En mis 20 años de práctica, confesó a Elena con honestidad brutal, nunca he visto a un paciente recuperarse de esta variante del síndrome una vez que alcanza esta etapa. Cuando Elena le preguntó sobre la recuperación de su propio padre, el médico respondió suavemente, es precisamente por eso que sigo buscando, porque sé que existen excepciones que la medicina no puede explicar. Elena pasaba horas leyendo los testimonios en voz alta a Isabela, incluso cuando su hija parecía no responder. Los relatos abarcaban siglos, culturas y clases sociales, desde indígenas del siglo XVIII hasta ejecutivos modernos, todos transformados por una experiencia que trascendía sus diferencias. Lo extraordinario, comentó a Magdalena, es la consistencia emocional de las experiencias a pesar de las enormes diferencias culturales y temporales. La anciana asintió. La Virgen habla el lenguaje del corazón, no de la época. Un descubrimiento inesperado surgió mientras Elena digitalizaba meticulosamente cada documento para preservarlo. En varios de los casos más detallados aparecía una referencia críptica a la oración de la promesa renovada. Magdalena explicó que se trataba de una antigua tradición. Cuando una promesa anterior había quedado incumplida, existía un ritual específico de renovación que incluía asumir no solo la promesa original, sino un compromiso adicional. No es un castigo, aclaró la anciana, sino un reconocimiento de que el tiempo perdido requiere un esfuerzo mayor para restaurar el equilibrio espiritual. La condición de Isabela se deterioró dramáticamente después de unos días de aparente estabilidad. Los médicos aumentaron la medicación para el dolor, pero advirtieron que estaban alcanzando los límites de lo que podían hacer. Luis, destrozado, pasaba horas sosteniendo la mano de su hija mientras ella dormía. Una noche, miró a Elena con ojos enrojecidos y preguntó, ¿recuerdas cuando nació? ¿Cómo prometimos darle lo mejor de ambos? Tu inteligencia y mi sensibilidad. Elena asintió, incapaz de hablar. Tal vez lo mejor de ambos no era suficiente, continuó él. Tal vez necesitaba algo que ninguno de los dos podía darle por separado. Elena finalmente encontró y tradujo el texto completo de la antigua novena mencionada en los registros. Las oraciones combinaban elementos tradicionales católicos con un profundo sentido de comunión con la naturaleza y el universo, reflejando la síntesis cultural única que había dado origen a la devoción guadalupana. No son solo palabras, explicó Magdalena al ver a Elena estudiando el texto. Es un camino espiritual completo, una forma de abrir el corazón a posibilidades que la mente racional no puede concebir por sí sola. El equipo médico convocó a Elena y Luis para una conversación devastadora. Hemos agotado todas las opciones de tratamiento, explicó suavemente el jefe de neurología. Les recomendamos considerar cuidados paliativos para asegurar que Isabela esté cómoda durante el tiempo que le queda. Elena observó cómo Luis se desmoronaba, mientras ella misma se sentía extrañamente tranquila. Una claridad inesperada había reemplazado su confusión anterior. Se volvió hacia el doctor Alejandro y preguntó simplemente, ¿podría ayudarnos a llevar a Isabela a la basílica? La propuesta generó consternación entre el personal médico. Es demasiado arriesgado, argumentó el jefe de neurología. El traslado solo aceleraría el deterioro y causaría sufrimiento innecesario. Pero el doctor Alejandro intervino. Con el equipo adecuado y monitoreo constante, es posible. He supervisado traslados similares para pacientes terminales que deseaban visitar lugares significativos por última vez. Mientras los médicos debatían, Elena permaneció inquebrantable. Había tomado su decisión con la misma resolución con que antes había defendido sus convicciones científicas. Magdalena y Carmen organizaron rápidamente una red de apoyo entre devotos de la basílica. No es la primera vez que acompañamos una peregrinación de este tipo, explicó Carmen con sencillez. Hay personas dispuestas a ayudar con el transporte, gastos, incluso enfermeros voluntarios. Elena se sorprendió ante la eficiencia con que esta comunidad, que ella había considerado simple y supersticiosa, se movilizaba con precisión y propósito. Durante los preparativos para el traslado, Elena leía constantemente los testimonios de los registros a Isabela, que permanecía mayormente inconsciente. Notó que algunos pasajes parecían provocar ligeras reacciones en los monitores cardíacos, como si incluso en las profundidades de su condición, algo en Isabela respondiera a aquellas historias de esperanza y transformación.
El doctor Alejandro arriesgaba claramente su reputación profesional al apoyar el plan. Mis colegas piensan que estoy cediendo ante la desesperación de unos padres, confesó a Elena mientras organizaban los detalles médicos. Y tal vez tengan razón, pero he visto suficientes casos inexplicables para saber que la medicina no tiene todas las respuestas. A veces nuestro trabajo es simplemente no interponernos en el camino de otras formas de sanación. Luis llegó la mañana del traslado con una expresión que Elena no había visto en años. Podemos odiarnos después si esto sale mal, dijo con voz temblorosa, pero hoy seremos los padres que Isabela necesita. Por primera vez desde su divorcio, se abrazaron brevemente, unidos en su desesperación y esperanza. Luis añadió en voz baja, traje esto, y le mostró el rosario que había pertenecido a la abuela de Elena, el mismo que aparecía en aquella fotografía familiar que ella había recortado años atrás. Elena reunió cuidadosamente todos los documentos originales y el rosario de su abuela. Estos registros contienen más que historias, explicó a Luis mientras esperaban que terminaran los preparativos médicos. Contienen esperanza acumulada a través de generaciones. Si vamos a hacer esto, lo haremos con todo lo que tenemos. Tu fe, mi conocimiento y la herencia de nuestras familias. Por primera vez en décadas, se sentía completamente integrada, como si las partes fragmentadas de su identidad comenzaran a reunirse. La pequeña procesión comenzó al amanecer. Una ambulancia especialmente acondicionada con Isabela y el equipo médico básico, seguida por los vehículos de Elena, Luis, Magdalena, Carmen y algunos voluntarios de la basílica. El doctor Alejandro viajaba en la ambulancia, monitoreando constantemente los signos vitales de Isabela, que se habían vuelto alarmantemente débiles durante la noche. El tráfico de la Ciudad de México se abrió milagrosamente ante ellos, como si la ciudad misma participara en su desesperada misión. Cuando llegaron a los alrededores de la basílica, encontraron algo inesperado. Una multitud de personas formando un pasillo humano desde donde debía detenerse la ambulancia hasta la entrada del templo. ¿Quiénes son?, preguntó Elena asombrada. Carmen sonrió. Familia. Todos somos familia cuando alguien sufre. Al descender de la ambulancia, Elena vio que muchos de los presentes llevaban pequeñas imágenes de la Virgen y rosarios. Algunos murmuraban oraciones, otros simplemente mantenían un silencio respetuoso. Notó personas de todas las edades y condiciones sociales, ancianas con rebozos tradicionales junto a ejecutivos en traje, estudiantes universitarios al lado de campesinos. La diversidad del México contemporáneo unida en un acto de solidaridad que trascendía diferencias ideológicas y sociales. Mientras avanzaban lentamente hacia la entrada de la basílica, con Isabela en una camilla transportable especial, Elena experimentó una extraña sensación de regreso, no solo a un lugar físico que había evitado durante décadas, sino a una parte de sí misma que había reprimido en su búsqueda de legitimidad académica. Las imágenes, los sonidos, incluso los olores de copal e incienso, despertaban memorias que creía olvidadas. Por primera vez en muchos años, no intentó analizar o cuestionar lo que sentía, simplemente lo experimentaba con una apertura que la sorprendió. La multitud espontáneamente abría paso y cerraba filas tras ellos, como una ola humana que los impulsaba suavemente hacia adelante. En la entrada de la basílica, Elena tuvo que detenerse un momento, abrumada por la majestuosidad del espacio y por el peso emocional del momento. Luis tomó su mano, un gesto que hubiera rechazado indignada semanas atrás, pero que ahora aceptó con gratitud. Juntos, siguieron al equipo médico que transportaba a Isabela hacia el interior del santuario, donde la imagen secular de la Virgen los esperaba, testigo silenciosa de siglos de esperanzas, súplicas y transformaciones. En el corazón de la basílica, bajo la mirada eterna de la imagen guadalupana, Elena sostenía a Isabela en sus brazos. El doctor Alejandro había adaptado ingeniosamente el equipo médico portátil, permitiéndoles este momento íntimo. La inmensa nave de la iglesia, normalmente bulliciosa de peregrinos y turistas, guardaba un silencio respetuoso, como si el mismo edificio contuviera la respiración. Elena contempló el antiguo ayate donde, según la tradición, había quedado impresa milagrosamente la imagen de la Virgen Morena, aquella imagen que había estudiado clínicamente como fenómeno sociológico durante años. Ahora la miraba con ojos que parecían penetrar siglos de dolor humano. Por primera vez desde su adolescencia, Elena rezó sinceramente. No fueron las elaboradas oraciones de los registros históricos ni las fórmulas tradicionales que había memorizado en su infancia.
Fue un ruego nacido de las profundidades de su ser, donde el intelecto y el corazón finalmente se encontraban. «No sé si existes como te he negado o como otros te adoran», susurró mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. «Pero si hay algo más grande que mi comprensión en este universo, si existe una fuerza que escucha el sufrimiento humano, te suplico por mi hija, no por mí, que he vivido rechazándote, sino por ella, que siempre te buscó aunque yo intenté impedírselo». Frente a la imagen, Elena hizo una promesa solemne con la misma convicción con que antes había defendido teorías científicas. «Prometo completar lo que mi madre no pudo cumplir. Dedicaré el resto de mi vida a preservar y compartir estas historias de esperanza que he encontrado, no como mitos para desmantelar, sino como testimonios de una verdad que trasciende lo que podemos explicar. Si Isabela vive, mi vida ya no será solo mía, sino un puente entre mundos que creí irreconciliables». Repentinamente, las alarmas del equipo médico comenzaron a sonar con urgencia. El doctor Alejandro se acercó rápidamente, su rostro transformándose del profesionalismo a la preocupación más profunda. «Está entrando en paro cardíaco», informó en voz baja pero tensa. Luis dejó escapar un gemido ahogado mientras los enfermeros voluntarios acudían con el equipo de reanimación. La basílica, antes silenciosa, se llenó del murmullo creciente de cientos de oraciones simultáneas, como un río sonoro que parecía envolver la escena médica de emergencia. Elena, incapaz de soltar a Isabela incluso mientras los médicos trabajaban, continuó hablándole al oído en una mezcla de español académico y el dialecto familiar que su abuela le había enseñado y que creía olvidado. «Mi niña preciosa, mi científica del futuro, mi artista del alma, no te vayas. Tu vida apenas comienza. Hay tanto que debo enseñarte, tanto que debo aprender de ti. Perdóname por cada vez que no supe escucharte, por cada vez que mi orgullo se interpuso entre nosotras». Las palabras fluían como un torrente imparable mientras el equipo médico aplicaba el desfibrilador sin respuesta aparente. Fueron los segundos más largos en la vida de Elena. El tiempo pareció detenerse mientras los médicos intercambiaban miradas sombrías. El silencio que siguió al último intento de reanimación era ensordecedor, solo roto por el llanto contenido de Luis y el murmullo continuo de oraciones que ahora parecía emanar de las mismas paredes centenarias. Elena sostuvo a Isabela contra su pecho, sintiendo cómo su propio corazón parecía desgarrarse con cada latido. Y entonces, cuando la ciencia había pronunciado su veredicto final, ocurrió lo inesperado. Fue apenas perceptible al principio, un ligero movimiento, una inspiración profunda, como alguien emergiendo de aguas profundas. Isabela abrió los ojos lentamente, su mirada desorientada fijándose primero en la imagen de la Virgen y luego en el rostro descompuesto de su madre. El doctor Alejandro se apresuró a comprobar sus signos vitales, su expresión transformándose de la incredulidad al asombro profesional. Esto es... Las palabras parecían fallarle por primera vez en su carrera. Isabela, débil pero indudablemente consciente, levantó una mano temblorosa hacia el rostro de Elena. Con voz apenas audible, pronunció las palabras que transformarían para siempre la comprensión del mundo para la escéptica historiadora. «Yo la vi, mamá. Ella estuvo conmigo todo el tiempo. No estaba sola en la oscuridad». Una sonrisa débil pero serena iluminó su rostro pálido mientras añadía: «Y tú tampoco estás sola, aunque siempre has creído estarlo». 3 semanas después, el doctor Alejandro presentaba los resultados de los análisis médicos de Isabela ante un equipo interdisciplinario de especialistas. Las imágenes de resonancia magnética mostraban una regresión inexplicable de las lesiones neurológicas que habían sido claramente documentadas antes del incidente en la basílica. Desde una perspectiva estrictamente médica, explicaba con cuidadosa precisión, estamos ante un caso de remisión espontánea que contradice todos los pronósticos anteriores y la trayectoria conocida de esta variante del síndrome. Uno de los neurólogos invitados intervino. ¿Está sugiriendo una intervención sobrenatural, doctor? Alejandro sonrió serenamente. Estoy documentando los hechos observables. Las interpretaciones quedan a criterio de cada profesional y cada tradición de conocimiento. Isabela se recuperaba con una rapidez que asombraba incluso a los más optimistas del equipo médico. Sus funciones motoras, que habían sido severamente comprometidas, volvían gradualmente. Una mañana, Elena la encontró sentada en la cama del hospital, dibujando con precisión asombrosa el interior de la basílica desde una perspectiva que ella nunca podría haber visto en su estado semiconsciente.
¿Cómo puedes recordar tantos detalles?, preguntó Elena fascinada. Isabela respondió con la sencillez de quien expresa una verdad evidente. No es un recuerdo, mamá. Es lo que vi cuando estuve allí, pero no con estos ojos. Una tarde, Ricardo Delgado apareció en el hospital, ya no como adversario, sino como mensajero. El cardenal Santoro desea hablar con usted, doctora Vázquez. La noticia sorprendió a Elena, quien había esperado represalias institucionales por su desafío a la autoridad eclesiástica. En una videollamada privada, el cardenal reveló el núcleo de su obsesión. Mi hijo, Alessandro, tenía 12 años cuando mostró los primeros síntomas. Recorrimos todos los santuarios católicos del mundo. Yo mismo lo llevé en brazos hasta la imagen de Guadalupe, ofreciendo mi vida a cambio de la suya. Murió 3 meses después. El rostro del anciano clérigo mostraba el dolor no resuelto de décadas. Desde entonces me ha atormentado la pregunta: ¿por qué algunos son escuchados y otros no? Elena decidió compartir los documentos con un selecto comité de teólogos, historiadores y médicos de confianza, incluyendo al propio cardenal Santoro. Estos registros no son solo sobre milagros, explicó en la primera reunión. Son un testimonio de la complejidad de la experiencia humana, de nuestra necesidad de encontrar significado en el sufrimiento y la esperanza en la oscuridad. Para su sorpresa, el cardenal asintió gravemente. Quizás mi error fue intentar suprimir las preguntas difíciles, en lugar de vivir con el misterio de respuestas que no podemos controlar. La recuperación de Isabela continuaba asombrando a todos. A las 6 semanas, caminaba con ayuda mínima. Su interés por el arte se había intensificado, pero ahora se combinaba con una curiosidad por la historia de la medicina. Quiero entender ambos lados, explicó a su madre mientras hojeaban juntas un libro sobre la historia de las apariciones marianas. El doctor Alejandro dice que quizás algún día la ciencia pueda explicar lo que me pasó, pero que hasta entonces es importante documentar y respetar las experiencias que desafían nuestras categorías actuales. Elena había comenzado a cumplir su promesa. Con el apoyo inesperado de la universidad, estableció un proyecto para preservar y digitalizar los documentos, creando un archivo accesible tanto para investigadores académicos como para el público general. No estamos promoviendo ninguna interpretación específica, aclaró en una entrevista. Estamos preservando testimonios humanos que forman parte de nuestra historia cultural y médica, independientemente de cómo decidamos interpretarlos. Una mañana particularmente significativa, Elena emprendió sola el camino hacia la basílica. Esta vez no iba en vehículo, ni acompañada por una procesión de apoyo. Caminaba descalza, cumpliendo la primera parte de la promesa no realizada por su madre décadas atrás. Cada paso sobre el pavimento caliente era un recordatorio de su transformación. Ya no era solo la historiadora escéptica ni simplemente una nueva creyente. Habitaba un espacio integrador donde la razón y la fe, la ciencia y la experiencia personal coexistían en tensión creativa. La universidad, que inicialmente había presionado a Elena para distanciarse del controversial tema, ahora proponía la creación de un centro interdisciplinario para el estudio de fenómenos límite entre medicina, psicología, antropología y espiritualidad. El rector, que antes temía por la reputación de la institución, ahora veía una oportunidad única de posicionamiento académico. Siempre que mantengamos el rigor metodológico, había condicionado Elena, y nunca sacrifiquemos la honestidad intelectual por conclusiones preconcebidas, sean escépticas o creyentes. Magdalena visitó a Isabela una tarde, trayendo un pequeño paquete envuelto en tela tradicional. Siempre supe que tu madre sería quien finalmente completaría el círculo, confesó mientras desenvolvía un antiguo relicario de plata. Este perteneció a tu bisabuela, luego a tu abuela María. Estaba destinado a llegar a ti en el momento adecuado. El relicario contenía un fragmento minúsculo de tela que, según la tradición familiar, había sido tocado por el ayate original de Juan Diego. Isabela lo recibió con reverencia, comprendiendo que ahora formaba parte de una cadena de mujeres conectadas a través del tiempo, por experiencias que trascendían explicaciones convencionales. Elena y Luis habían encontrado un nuevo equilibrio en su relación. No era un retorno romántico, sino una reconfiguración profunda de su vínculo como padres, y ahora, como compañeros en una experiencia transformadora. Nunca entenderé completamente lo que pasó en la basílica, confesó Luis una tarde mientras compartían un café, observando a Isabela dibujar en el jardín del hospital. Pero ya no necesito entenderlo todo para aceptarlo. Elena sonrió.
reconociendo en sus palabras el mismo proceso que ella había experimentado. «Quizás esa sea la verdadera sabiduría», respondió, «no la certeza absoluta, sino la humildad ante el misterio». La última sorpresa llegó cuando el cardenal Santoro visitó personalmente a Isabela. El anciano clérigo, imponente en su vestimenta oficial, pareció encogerse ante la presencia serena de la adolescente en recuperación. Tras una breve conversación privada, Isabela llamó a Elena a la habitación. Con lágrimas no derramadas en sus ojos ancianos, el cardenal reveló su decisión. «He solicitado formalmente al Santo Padre que se inicie un proceso de investigación sobre los casos documentados, no para validar o rechazar su naturaleza milagrosa, sino para crear un repositorio oficial donde estas historias humanas puedan ser preservadas con dignidad, respeto y honestidad». Mirando directamente a Elena, añadió, «Su hija me recordó que mi dolor personal no me da derecho a negar esperanza a otros». 6 meses después del milagro en la basílica, Elena se instalaba en su nuevo despacho en el recién creado Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Fenómenos Extraordinarios. Las paredes, antes desnudas y minimalistas como su apartamento, ahora mostraban una mezcla armoniosa de reconocimientos académicos y fotografías personales donde la imagen de la Virgen de Guadalupe ocupaba un lugar discreto pero significativo. Sobre su escritorio descansaba el manuscrito casi terminado de su nuevo libro, Entre Mundos, documentando lo inexplicable en la tradición guadalupana. Un trabajo pionero que ya generaba expectativa en círculos académicos y religiosos. Isabela, completamente recuperada, había regresado a la escuela con una nueva pasión. Sus calificaciones en ciencias habían mejorado notablemente, inspirada por el doctor Alejandro, quien se había convertido en una especie de mentor. «Quiero estudiar neurología», había anunciado recientemente, «pero también continuar con mi arte. El cerebro y el alma no son territorios separados». Elena observaba con fascinación cómo su hija navegaba naturalmente entre mundos que ella misma había considerado irreconciliables durante décadas. La joven había desarrollado una serie de pinturas inspiradas en su experiencia, imágenes que combinaban simbolismo religioso tradicional con representaciones anatómicamente precisas del sistema nervioso, creando un lenguaje visual que trascendía dicotomías simplistas. La presentación oficial del Archivo Guadalupano de Testimonios Médicos Extraordinarios había generado un interés internacional sin precedentes. Elena, como directora del proyecto, había insistido en un enfoque riguroso pero inclusivo. Cada caso estaba documentado con toda la evidencia médica disponible, testimonios personales y múltiples interpretaciones posibles desde diferentes disciplinas. «No pretendemos ofrecer conclusiones definitivas», explicó ante una audiencia diversa que incluía científicos escépticos y devotos tradicionales, sino abrir espacios de diálogo donde diferentes formas de conocimiento puedan encontrarse con humildad y respeto mutuo. El Hospital Central había inaugurado, con el apoyo de donantes privados y la colaboración de la Iglesia, una nueva unidad dedicada al estudio y tratamiento integral de enfermedades consideradas médicamente terminales. Bajo la dirección del Dr. Alejandro, el centro combinaba tecnología médica de vanguardia con un enfoque humanista que respetaba las dimensiones espirituales y culturales de la enfermedad y la sanación. «No prometemos milagros», aclaró el médico durante la ceremonia de apertura, «pero ofrecemos un espacio donde la ciencia no teme dialogar con otras tradiciones de conocimiento, donde lo inexplicable puede ser honrado sin ser negado». Una tarde particularmente significativa, Elena acompañó a Isabela a la basílica para una visita privada, autorizada especialmente por el rector del santuario. La joven llevaba un ramo de cempasúchil, las flores tradicionales mexicanas, y una pequeña pintura que había creado especialmente para la ocasión. En un momento de intimidad frente a la imagen secular, Isabela depositó su ofrenda mientras Elena observaba con serenidad. No necesitaban palabras para compartir lo que ambas sentían, un profundo sentido de gratitud y asombro ante los misterios que habían transformado sus vidas. Elena, que una vez había entrado en ese espacio armada con escepticismo académico, ahora experimentaba una paz que trascendía categorías conceptuales, una integración de las múltiples facetas de su identidad que antes habían permanecido fragmentadas. En una tarde tranquila de primavera, Elena completó el círculo que había comenzado con la promesa incumplida décadas atrás. En su oficina, abrió formalmente un nuevo documento en los registros, Caso 1879,
Isabela Vázquez Morales, con precisión académica y el corazón abierto de una madre y una buscadora de verdad, documentó meticulosamente cada detalle médico, cada testimonio personal, cada interpretación posible del extraordinario caso de su hija. Al terminar, colocó en la pared una fotografía enmarcada. A la izquierda, su abuela María en 1952, después de su recuperación. A la derecha, Isabela sonriente en su reciente exposición artística. Entre ambas imágenes, el antiguo rosario que había pasado de generación en generación. Testigo silencioso de un linaje de mujeres unidas a través del tiempo, por experiencias que trascendían explicaciones convencionales. Mientras cerraba el archivo digital, Elena murmuró suavemente, como quien comparte un secreto con el universo. Algunas verdades no pueden ser simplemente estudiadas, deben ser vividas. Quizás allí comienza la verdadera sabiduría, no en tener todas las respuestas, sino en aprender a vivir plenamente con las preguntas.